Este era un ciclista potente, grande como un castillo, un super sprinter cuando hacía falta y sobre todo uno de los mejores clasicómanos de la historia. Hoy os voy a hablar de Tom Boonen. Tom Boonen nació el 15 de octubre de 1980 en Mol, un respetable municipio de 37.000 habitantes situado en plena región de Flandes, en la provincia de Amberes. El papá de Tom también fue ciclista, André Boonen. Compitió 6 años como profesional desde 1979 hasta 1984, siempre en equipos belgas, aunque en equipos de segundo nivel. Y el pequeño Tom despuntó desde su primera carrera. Era un joven muy corpulento desde niño y apabullaba por su manera de sprintar. Y cuando terminó de crecer, llegó hasta el 1,92 de altura. Aunque en sub-23, en los 2 años y medio que corrió en esta categoría, tuvo una cantidad exagerada de victorias, la más importante fue la Paris Tours del año 2000. Y ese mismo año también quedó tercero en la Paris-Roubaix sub-23. En la última parte de la temporada 2001, poco después de cumplir los 21 años, Tom Boonen pasó a profesionales como stagiaire con el equipo US Postal de Lance Armstrong. En esa época, el ex ciclista belga Dirk de Mol formaba parte de la dirección del equipo estadounidense y estaba como loco por este chiquillo. En el año 2002, su primer año entero en la élite ciclista, Tom Boonen comenzó a dejar clara su enorme calidad. Al inicio de esta temporada, en las clásicas del norte ya comenzó a codearse con las estrellas del pavé. Fue séptimo en la Kuurne-Bruselas-Kuurne, séptimo en la Gante-Wevelgem y donde saltó al estrellato definitivo fue en su debut en la Paris-Roubaix. Una Roubaix en la que Johan Museeuw lograba su tercer adoquín, Tom Boonen hacía tercero tras el alemán Stefan Wesemann. En US Postal, un equipo entregado en cuerpo y alma a Lance Armstrong, el bueno de Tom vio que no iba a poder tener todo el protagonismo que su talento precisaba y para 2003 volvió a Bélgica y fichó por el nuevo equipo de Patrick Lefebvre, el Quick Step David Amon. Equipo heredero del domo, y aquí se iba a encontrar con auténticos tótems de las clásicas. En ese equipo estaba también Servais Knaven, Van den Broek, Richard Virenque, Paolo Bettini o el mismísimo León de Flandes, Johan Museeuw, que estaba en la recta final de su increíble carrera. En su primer año con Lefebvre, 2003, ya ganaba en mayo una etapa en la Vuelta a Bélgica. Pero fue al año siguiente, el año 2004, cuando vivió su despegue definitivo. Boonen se perfiló en el equipo como un gran sprinter y así se llevó una etapa en Qatar y otra en la Vuelta a Andalucía. Pero cuando llegaron las clásicas del norte, ojito, despertó la bestia. Con 23 años se llevó la E3 Prix en Harelbeke. Ganaba claramente al sprint, como pueden ver, un sprint marcado por una caída en la parte final. Y ojo, porque esta carrera la llegó a ganar hasta en 5 ocasiones. Ya lo iremos viendo. Una semana después, el 7 de abril, y solo unos días después de hacer noveno en la Paris-Roubaix, esa Roubaix que ganó Magnus Backstedt, se imponía en su primera Gante-Wevelgem. En esta edición se impuso en un sprint junto a otros 18 corredores, entre los que estaban Fabián Cancellara, Juan Antonio Flecha, Magnus Backstedt o George Hincapie. Este ciclista belga ya era una realidad. Esta temporada, 2004, consiguió un total de 16 victorias.
y 2 fueron en el Tour de Francia. Acudió a la ronda francesa como sprinter principal del equipo Quick Step y se llevó la etapa sexta, esa etapa con final en Angers, donde sacaba su potencial ahí a relucir y vencía tras un largo sprint a gente como O'Grady o Erik Zabel. Y también venció en París en la última jornada. Tom Boonen por el centro se imponía ahí a todos, incluso a su compañero de Quick Step, Stefano Zanini, que había ido por libre y había iniciado el sprint por su cuenta. Si en 2004 había dado un grandísimo paso, 2005 fue el de su consagración y el que lo convirtió en una de las estrellas del pelotón. Johan Museeuw se retiraba del ciclismo en la primavera pasada tras las Clásicas del Norte, y para este 2005, Tom Boonen junto a Paolo Bettini iban a ser los referentes del equipo Quick Step. Y vaya añito que tuvo. Comenzaba la temporada en Qatar, como el año anterior, y este año se llevaba 2 etapas. Conseguía otras 2 etapas a principios de marzo en París-Niza y acercándose a abril ganaba el 26 de marzo su segunda E3 Prix en Harelbeke, esta vez fulminando al sprint ahí a su compañero de fuga, el corredor alemán del T-Mobile, Andreas Klier. Y así llegaba, pletórico de forma, a su semana mágica. El domingo 3 de abril se presentaba en Brujas para tomar la salida en la edición 89 del Tour de Flandes. Tom Boonen ya había participado en 3 ocasiones y en ninguna había superado el puesto 24º que había conseguido al año 2002. Pero este año iba a ser diferente. En un día totalmente primaveral, el ciclista de MOL se metió en una fuga en la que también iban Erik Zabel y Andreas Klier del T-Mobile, Peter Van Petegem, Alessandro Balan y Roberto Petito. Pero Boonen, aún sabiendo que al sprint podía llevarse la victoria, el hecho de que un corredor muy rápido como Erik Zabel aún estuviera en este grupo y además llevara a su lado a su compañero de equipo Andreas Klier, que venía de pelearle la E3 hacía una semana, decidió jugársela a la salida del Bosberg y a falta de 8 kilómetros para meta responde a un ataque de Peter Van Petegem y Boonen se va solo. En el llano es más fuerte que el resto, mientras atrás comenzaban las dudas. Y así llegaba a la meta situada en la localidad de Merbeke, con más de medio minuto de diferencia sobre Andreas Klier, que otra vez hace segundo. Y ya os adelanto, ojo spoiler, que este será el primero de los 3 Tour de Flandes que conseguirá Tom Boonen a lo largo de sus 16 campañas como profesional. Pero no acaba aquí la cosa. Una semana después llegaba la tan ansiada París-Roubaix. En una edición en la que se suprimió el tramo del bosque de Arenberg por su mal estado y en la que Juan Antonio Flecha fue el mayor agitador de la prueba, el hispano-argentino fue quien seleccionó la carrera en los últimos tramos de pavé, pero no fue capaz de soltar ni a George Hincapie ni a Tom Boonen. El belga, una vez en el velódromo de Roubaix, se mostró intratable. Y tras esta victoria, Tom Boonen se convertía en el 9º ciclista de la historia que conseguía en la misma temporada ganar Tour de Flandes y París-Roubaix. Y en el Tour de Francia de este año 2005 ganaba las 2 primeras etapas en línea. La primera en Les Essarts y la segunda en Tours. Este Tour se le acortó, pues un problema en una rodilla, debido a una caída en la 11ª etapa bajando Courchevel, camino de Briançon,
hizo que tuviera que abandonar el Tour cuando portaba el maillot verde. Y esta brillantísima temporada, en la que consiguió 13 victorias, la rubricó en Madrid. Un 25 de septiembre, cuando se coronó campeón del mundo en un recorrido en el que quizás le faltaba algo de dureza y que se resolvió al sprint en la Castellana, un sprint ligeramente ascendente donde Tom Boonen una vez más fue imparable. Valverde hacía segundo. Y así, a punto de cumplir 25 años, Tom Boonen se vestía el maillot de campeón del mundo en una temporada en la que tomaba el relevo de su idolatrado Johan Museeuw. Y cuenta la leyenda que a Tom Boonen siempre le acompañaba un rosario de madera que le había regalado Johan Museeuw el día de su retirada. Y 3 días después de conseguir el arco iris, Tom Boonen cerraba este brillantísimo año 2005 pasando por el quirófano en un hospital de Bélgica para arreglar un problemita intestinal. Nada grave. Pero para ver su estreno con el maillot de campeón del mundo, tendremos que esperar a la temporada 2006, o lo que es lo mismo, la semana que viene. ¡Chao!